Esta semana el Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, y el Centro Kimberly Green para América Latina de la Universidad Internacional de la Florida presentaron el estudio Legitimidad y Confianza de la Policía en El Salvador, una encuesta de opinión realizada a 1.260 personas a nivel nacional entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre del año 2016. De esta muestra, 52% son mujeres, 47% hombres. El 24% de la población encuestada son jóvenes entre 18 y 25 años, además del 52% de esta muestra tiene estudios de bachillerato o universitarios. Este trabajo pretende conocer las percepciones de la población respecto a 4 áreas referidas al trabajo de la policía. La primera, percepción de la inseguridad y su entorno comunitario. La segunda, la relación de la policía con la comunidad. La tercera, los problemas del desempeño policial. Y la cuarta, satisfacción, confianza y legitimidad de la Policía Nacional Civil. Para conocer los resultados de este estudio y analizarlo en función del desempeño de la corporación policial, ya está conmigo Janet Aguilar, directora del UDOP e investigadora de esta temática. Bienvenida, Janet, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, un gusto estar acá en este espacio y agradeciendo como siempre la posibilidad de compartir nuestros estudios. Gracias, Janet, por estar con nosotros y tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Me gustaría que iniciemos la entrevista con esto. 2 datos que me llaman la atención y que son provocadores para tenerlos presentes del derivado de esta investigación que ustedes realizaron para ver la legitimidad y la confianza de la Policía Nacional Civil. El primero, 47% de la población encuestada no aprueba, pero entendería la limpieza social como mecanismo extralegal para la seguridad pública. Es un dato bastante fuerte, Janet. Sí, definitivamente, digamos, el estudio incluyó, entre otras preguntas, entre otros tópicos, el tema de qué tan dispuestos están los ciudadanos salvadoreños a apoyar para enfrentar la delincuencia, el que las autoridades recurran a medidas al margen de la ley. Y ahí lo que encontramos es que hay un moderado, digamos, respaldo de los ciudadanos a que en algún momento la policía y también grupos particulares recurran a acciones extremas como la tortura, la ejecución de pandilleros e incluso la organización de personas particulares para asesinar personas consideradas indeseables. Yo creo que esto refleja de alguna manera que obviamente de cara al flagelo delincuencial han emergido y se están reforzando cierto tipo de actitudes en donde la gente está dispuesta a quebrantar la ley para asegurar su vida, su integridad. Esto plantea un debate interesante de cara a la situación actual de seguridad, porque lo entendemos desde la perspectiva de los ciudadanos, sobre todo en aquellas comunidades donde están agobiados por el crimen, aunque bajo ninguna circunstancia se justificaría. Pero no lo entendemos cuando se trata de prácticas que se instalan dentro de una cultura institucional o dentro de, en este caso, una actuación policial. Por ejemplo, es un hecho sumamente reprochable, por ejemplo, que dentro de la encuesta una tercera parte de los consultados ha visto que en el transcurso del último año un policía maltrató verbalmente a otra persona o a otras personas en su comunidad, o que el 7% de la gente declaró haber atestiguado que un policía cometió un hecho delictivo en su entorno comunitario, y aún más grave que un 7% de la gente indicó haber atestiguado de forma directa que un policía ejecutó a un pandillero. Estamos hablando realmente de medidas radicales que en su momento, si esto no logra contenerse, erradicarse dentro del marco de actuación policial, podría derivar en una descomposición institucional que nos lleve sin duda pues a operar bajo medidas extralegales justificadas bajo este marco obviamente de alarma por la seguridad, pero que termina deteriorando las instituciones del Estado de Derecho. Ahora, Janet, me gustaría tomar otro dato que es interesante para la reflexión. Además del 47% de la población encuestada que no aprueba, pero entendería la limpieza social, y usted nos daba este argumento, ¿cómo interpretarlo? Otro de los insumos aparece aquí. 40% de la población encuestada apoyaría la tortura como mecanismo extralegal para obtener información. También 4 de cada 10 personas aprobarían este tipo de práctica que podría utilizar la policía para obtener información. ¿Qué nos está mostrando esto? Sí, bueno, nos está mostrando precisamente que los salvadoreños parece ser que están cada vez más dispuestos a que las mismas autoridades que están mandatadas a cumplir la ley quebranten la ley a costa de asegurar o garantizar su seguridad. Esto, digo de nuevo, refleja un síntoma
en la medida en que pareciera ser que los salvadoreños estamos cada vez más dispuestos a violar el Estado de Derecho, a que se recurran a prácticas siempre y cuando esto vaya referido, digamos, a eliminar un malestar social. Pero cuando ya este tipo de prácticas se generalizan, todos estamos expuestos en algún momento a, digamos, ser víctimas de un mal procedimiento policial, de un abuso, de un exceso, como estamos viendo precisamente ahora mismo, ¿no? En los últimos años, las denuncias de abusos policiales, de maltratos e incluso de ejecuciones contra miembros de la policía en el marco de su actuación policial se han incrementado notoriamente. Esto de alguna manera es peligroso para el país y para el Estado de Derecho, en tanto va legitimando desde la sociedad prácticas que deben de ser reprochables, prácticas que jamás debemos admitir los salvadoreños, porque probablemente se acepta cuando ese abuso va dirigido, como digo, a ciertos grupos estigmatizados, pero de nuevo, cuando en algún momento en nuestro entorno ya tenemos conocimiento de manera más cercana de que ese tipo de prácticas nos pueden llegar a afectar, sin duda ahí, digamos, la confianza en la policía se ve erosionada, y es precisamente uno de los hallazgos, me parece a mí, más interesantes de este estudio. En términos generales, la gente o la gran mayoría de la gente que no ha tenido contacto con la policía le acredita confianza. Sí. Pero precisamente, digamos, aquellas personas que ya han tenido mayor cercanía con la policía, o incluso aquellas comunidades donde ha habido un despliegue de un plan de policía comunitaria, señalan haber estado más expuestas a abusos policiales. Y es precisamente cuando ya la gente ha sido víctima directa o ha atestiguado un evento de abuso, de atropello, de maltrato policial, cuando empieza a cuestionar la legitimidad de la policía, cuando no solo se distancia más de la policía, sino está menos satisfecha con la policía, está en este caso más desconfía más de la policía, pero además tiene menos disposición a colaborar con la policía. Es decir, esa brecha entre esta representación social en general que muestran los consultados en el estudio, que no han tenido un contacto directo con un policía, se ve reducida, se ve ampliada justamente entre aquel grupo que ha atestiguado o ha sido víctima directa de un evento de abuso policial. Es decir, cuando ya nos toca directamente, eso amplía esa distancia, pero además hace que los ciudadanos no solo tengan miedo a la policía, sino estén menos dispuestos a legitimar cualquier plan, cualquier iniciativa ya sea de prevención del delito o de persecución del crimen. Es un aspecto interesante también, Janet, considerar el hecho que el 80% o casi el 80% de la población encuestada no ha tenido contacto o no tuvo contacto con la policía en el último año cuando se hizo este proceso de la encuesta. Y esto nos dice algo, o es una interpretación que me gustaría tener su punto de vista sobre ello. Parece ser que la policía se mueve en un mundo en el cual un grupo de personas que están en condiciones más vulnerables, en condiciones económicas también más vulnerables, es más cercana o tienen una faceta de la policía, pero otra expresión de una población que está en unas condiciones económicas más favorables o que están en entornos menos complejos del tema de la violencia, como que no ven necesario, o hasta cierto punto es hasta lógico o natural que no tengan contacto con la policía. Podemos hacer esta lectura, esta distinción según segmentos o condiciones socioeconómicas. Sí, sin duda. Digamos, el estudio refleja claramente que hay una segmentación social en términos de la prestación de los servicios policiales. Pero la prestación de los servicios policiales, al menos los que recoge el estudio, son fundamentalmente, digamos, patrullajes, presencia policial y algún contacto intermitente que la gente ha tenido. De hecho, solo 7% de los consultados admitió haber tenido un contacto, una interacción con un miembro de la policía para tratar temas de seguridad. ¿Qué significa? Digamos, el restante 80% no ha tenido un contacto directo en el transcurso del último año, pese a que tenemos una policía desplegada a nivel nacional que está presente en los 14 departamentos del país y que ha incrementado su presencia en ciertos sectores precisamente a partir de los índices de incidencia delincuencial. Significa entonces que no solo es un tema de estar presente, sino cómo está presente. Está presente fundamentalmente, digamos, en los puestos policiales, en las sedes policiales, cuando patrulla, pero tiene muy poca interacción con las personas.
Es decir, de nuevo nos lleva a cuestionar el tema del modo, la manera en que la policía, digamos, está presente en los territorios. En este caso fue muy claro que hay un despliegue más de orden táctico, operativo, un despliegue de presencia policial per se, pero muy poca relación cercana, de empatía, de colaboración con la comunidad. De hecho, pese a que este gobierno planteó que iba a optar por un modelo de policía comunitaria y así está planteado en los planes, solo 1 de cada 4 salvadoreños declaró que en su comunidad conoce de la existencia de un plan de policía comunitaria. ¿Qué significa esto? Digamos que no solo a 3 años, porque se supone que también este modelo fue iniciado en el 2009, a casi 7 años del despliegue con un enfoque más institucionalizado del modelo de policía comunitaria, no ha logrado permear en la dinámica de las comunidades. A la base está la hipótesis, de nuevo, es que hay presencia, pero esa presencia es una presencia, digamos, visible a través, como digo, de patrullas, de patrullajes en todo caso, de puestos policiales que se despliegan en virtud de las zonas de atención territorial, pero no hay un trabajo de articulación, de prevención con las comunidades, y esto aparece muy claramente. No obstante, en aquellos lugares, que no son muchos, pero donde hay una relación de trabajo, donde participan en reuniones con la comunidad, donde desarrollan programas de prevención de la violencia, esto principalmente en la zona oriental del país, vemos que hay un efecto positivo, en tanto crece la legitimidad de la policía, crece su reconocimiento social, crece la disponibilidad de la gente de apoyar a la policía, incluso facilitando información para detectar actividades de grupos criminales, pero también la posibilidad de colaborar de una manera más proactiva en sus programas de prevención. Quiero aprovechar, Janet, para leer una afirmación que aparece en el informe, que está muy interesante y que creo que nos lleva a ampliar un poco esta discusión sobre la legitimidad de la policía en los entornos sociales. Dice de la siguiente manera: en términos generales se puede decir que solamente una tercera parte de la población expresa disposición a obedecer a la policía de manera consistente. Esto que nos dice, el tema de obedecer a la policía, pero a la vez eso es como una expresión también de legitimidad. ¿Qué podemos interpretar de esta idea? Bueno, precisamente, digamos, desde la perspectiva teórica, el tema de la disposición de obedecer a la autoridad, que a la base tiene esta disposición de respetar la ley, ¿verdad? Porque son los representantes de la ley, o al menos de esa autoridad legítima delegada por el Estado, significa que ciertamente la gente reconoce el trabajo de la policía, hay una muy buena representación social en general de la policía, pero a la hora realmente de acatar disposiciones, de acatar mandatos de la policía, hay dudas de los salvadoreños realmente para poder, digamos, estar dispuestos a respetar la ley o a respetar indicaciones de los representantes de la autoridad. Esto genera una tensión en términos de qué tan dispuestos está entonces la gente a legitimar actuaciones de la policía, a respaldar en determinados momentos, digamos, marcos de actuación policial, y en términos más concretos, qué tan dispuestos está la gente a, digamos, apoyar a su autoridad en la medida en que no necesariamente la está legitimando. Es decir, la mayoría de la gente reconoce el trabajo de la policía, la ve como efectiva, más de la mitad le otorga confianza, pero a la hora de consultar en torno a esa disposición de obedecer, digamos, las indicaciones de la policía, de acatar básicamente una disposición, ahí solo 30% de la gente. Esto a la base tiene un tema de fondo, que desde mi perspectiva también es un elemento más de la cultura política de los salvadoreños, que es esa ambigüedad para respetar la ley, para respetar el Estado de Derecho. En un país donde, digamos, las autoridades, los representantes, históricamente han violado la ley, incluso aquellos que por mandato, ¿verdad?, están obligados a acatar la ley,
Vemos que en muchos de los casos utilizan artimañas justamente para evitar el cumplimiento de la ley o para ponerse por encima de la ley, sobre todo para favorecer determinados intereses. Significa entonces que probablemente estamos un segmento importante de los salvadoreños más proclives a una cultura de la ilegalidad que de una cultura de legalidad, a diferencia de otros países. Y esto de nuevo nos remite a valores de la cultura política que sin duda no se han reforzado también desde la convivencia, pero también desde la formación de valores a nivel del sistema educativo, a nivel del sistema político. Tenemos que hacer una pausa, Janet, pero vamos a seguir ampliando los resultados de este informe en unos minutos. Regresamos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista. Estamos hablando de la legitimidad y confianza en la Policía Nacional Civil. Me acompaña Janet Aguilar, directora del YUDOP. Y hablábamos, Janet, antes de entrar al aire, algo muy interesante. Decíamos, ¿qué pasa que en los resultados de las diversas encuestas que hace el YUDOP, sobre todo en el tema de seguridad pública y particularmente en este informe, la zona oriental presenta unos datos interesantes sobre el comportamiento o el análisis que tiene la gente, las percepciones que tiene la gente sobre el comportamiento de la policía? Y para esto un dato que es interesante, si lo vemos por zonas orientales, sobre el indicador del porcentaje de población encuestada que está dispuesta a obedecer a la policía, casi el 50% de la población que está dispuesta a hacerlo son de esta zona oriental. Y esto es interesante. ¿Qué nos dice esto de esta franja del país? Sí, bueno, hay una constante en términos de muchos de estos indicadores de legitimidad policial que midió el estudio, y es que precisamente donde encontramos un mayor aprecio por la policía, mayor satisfacción, donde consideran a la policía más efectiva, pero además, y yo creo que ese es el elemento que marca la diferencia, los lugares, digamos, donde más cercanía, una relación de trabajo más empática, de mayor colaboración, se encuentra precisamente en la región oriental del país. Esto, digamos, es significativamente mayor respecto al resto de regiones, principalmente respecto al AMS, donde los niveles de satisfacción, los niveles de confianza y los niveles de cercanía caen de manera importante. Realmente, digamos, algunos elementos para hipotetizar de por qué en la zona oriental hay más satisfacción, hay un mayor aprecio por el trabajo de la policía, pero también hay una mayor cercanía y un trabajo colaborativo, probablemente tiene que ver precisamente con que ha sido en la zona oriental donde de manera más sostenida se ha venido desarrollando, con el apoyo de la cooperación japonesa, un programa de policía comunitaria. La cooperación japonesa desde hace más de 5 años viene apostando a la consolidación de un modelo de trabajo orientado a la comunidad. Y en este marco es interesante, digamos, también señalar que a través de JICA y sobre todo su plan maestro han logrado articular la organización de las comunidades en conjunto con los representantes de las gobernaciones departamentales y de las municipalidades. Es decir, en la zona oriental lo que hay a partir del plan maestro de JICA es una mayor articulación interagencial de los ciudadanos con agencias del Estado, con las autoridades locales, a partir del cual han impulsado también un modelo de desarrollo económico y social, dentro del cual se incluye o se enmarca también un componente de trabajo con la policía. En ese contexto yo creo que hay que seguirlo analizando. Vale la pena realmente examinar los efectos diferenciales que marca no solo la mera presencia a través de patrullaje, sino el tipo de interacción que establecen con los ciudadanos. Si asumimos que a partir del modelo de trabajo orientado a la comunidad que ha apoyado JICA, obviamente en conjunto con la PNC en la zona oriental, hay mayor confianza de la policía, los esfuerzos también de prevención y de
erradicación o combate al crimen parecen haber sido más exitosos, esto sin duda podría estar derivando en mayores niveles de legitimidad, es decir, en la medida en que la gente de nuevo, ¿verdad?, reconoce a la policía más efectiva, pero además a partir de su contacto hay una relación de cercanía, sin duda está más dispuesto a colaborar y a reconocerla como autoridad legítima, está más dispuesto a apoyar los esfuerzos que impulsa la policía, pero además en el marco de nuevo de programas integrales, ¿verdad? Porque hasta ahora lo que hemos tenido, y hay que decirlo, se examina a la policía como la entidad que ha sido la punta de lanza de la lucha delincuencial, pero el tema del combate delincuencial o de básicamente las políticas para enfrentar la criminalidad no deben reducirse a la policía, ¿no? Todos hemos venido insistiendo en la necesidad de que se implementen programas integrales en donde el elemento policial o de intervención policial es uno más y a veces ni siquiera el más importante, dentro de una serie de estrategias de atención social a los barrios pobres, de programas de prevención con niñez y juventud, incluso desde la infancia temprana, con mayor inyección de fondos para generar fuentes de empleo. Entonces, esto es un poco, digamos, lo que JICA ha intentado hacer con este plan maestro y que me parece a mí importante en algún momento que se pudiera retomar como un proyecto replicable a escala nacional. Ahora, Janet, me gustaría ampliar un aspecto. El día de ayer, en la presentación formal ante el público de esta investigación, de este estudio sobre la legitimidad y confianza de la policía, usted mencionaba que se le presentó a las autoridades, al director de la policía, al equipo policial, a la gente del Ministerio de Seguridad y Justicia, cuáles fueron sus reacciones al presentarle estos datos y esta información, no solo sobre el tema de la confianza, la legitimidad, también expresiones, como hablábamos al inicio de la entrevista, que hay cierto porcentaje de la población, 4 de cada 10, o en algunos casos 5 de cada 10, que están dispuestos a apoyar medidas extralegales. ¿Cuál fue la reacción de las autoridades policiales al presentarles estos datos? Bueno, en términos más formales, recibieron muy bien el estudio, estuvieron muy receptivos, muy atentos, hay insumos interesantes en términos de cómo avanzar en ciertos procesos de profesionalización. Ellos lo saben muy bien porque han tenido, la mayoría de la gente que está dirigiendo hoy día la policía, pues tiene 20, 24 años de estar en la corporación y saben muy bien entienden muy bien los hallazgos en esa medida. Hablábamos también pues de ser también autocríticos y hay gente también dentro del grupo que nos acompañó que tienen una mirada también bastante crítica hacia el interior, ¿verdad? Y también en algún momento, aunque eso más bien en privado, se reconocen que la visión, por ejemplo, de la implementación de un enfoque comunitario no es compartida por muchos de los que dirigen hoy día la policía. Probablemente algunos estén convencidos, pero no ha sido un tema del que se han apropiado a lo largo de la historia de la policía y en los últimos años todos los jefes policiales. De hecho, ahí ha radicado uno de los mayores obstáculos para poder implementar una relación de trabajo más sostenido con la comunidad. Eso es muy interesante, Janet, porque también el estudio nos plantea puntos de vista y percepciones de la población encuestada sobre el tema de la policía, pero también nos lleva a conocer un poco hacia adentro cómo está configurada la organización policial, cómo está la corporación policial. Y un aspecto a raíz de lo que acaba de mencionar, y me gustaría que nos ampliara un poco, es, bueno, parece ser entonces que influye mucho el esquema ideológico o el esquema de cómo enfrentan la seguridad quienes están manejando la institución, quienes están al frente de la institución, entre una lectura más punitiva del uso de la fuerza y está por otro lado una lectura, si quieren, más social, de intervención social de la policía, un vínculo más comunitario, pero me deja la impresión de que todavía esas expresiones son muy fuertes o que dentro de la policía hay una manera muy tensa de ver esos puntos de vista. Es así un poco por su experiencia en la investigación, en el conocimiento, en el acercamiento a fuentes, que la Policía Nacional Civil no define con claridad un enfoque de intervención en donde, claro, hay balance del uso de la fuerza porque es parte de sus atribuciones, pero que no vaya a ser como un punto muy enfático o predominante eminentemente el uso de la fuerza, dejando de lado la lectura comunitaria. Sí,
Mire, a lo largo de los años han habido, de los 24, 25 años de la policía, han habido distintos esfuerzos por implementar el enfoque de policía comunitaria. En algún momento fue una moda, bueno, desde su formación fue el enfoque, digamos, inherente al diseño original de la policía, una policía civilista, profesional, cercana a la comunidad, respetuosa de los derechos humanos. Obviamente ese modelo no se logró consolidar ni desarrollar por obstáculos principalmente de carácter político, porque las autoridades políticas a lo largo de la historia tampoco quisieron apuntalar a ese modelo policial, pero se ha venido retomando a lo largo del tiempo. El esfuerzo más sistemático o más serio para adoptarlo como política institucional surgió precisamente en 2009 con el director Carlos Asensio. No obstante, a pesar de que se institucionalizó como la política de intervención policial, es decir, iba a ser el enfoque transversal a partir del cual la policía intervenía, no logró desarrollarse. Primero, obviamente, en ese periodo, ¿verdad?, los militares toman control de la policía y sin duda meten mano, desnaturalizan aún más la institución, y eso impidió que se le diera seguimiento a la implementación de este enfoque. Hoy día, bueno, con la llegada de Sánchez Serén se adopta nuevamente, al menos en el plano de lo formal, pero en la práctica, a casi un año, a menos de un año de haber asumido, se decantan nuevamente por medidas de corte punitivo. En este caso, digamos, básicamente la política criminal desde mi perspectiva, se está circunscribiendo a las llamadas medidas extraordinarias, que ya no son tan extraordinarias porque ya llevamos año y medio, casi 2 años, ¿no? En ese sentido, digamos, la gran tentación ha sido que pese a que hay un sector convencido de esta necesidad, hay una directriz estratégica desde el Ejecutivo, hay una presión social para generar resultados inmediatos de cara a las demandas de la población, que ha venido distorsionando de alguna manera estos planes. A la vez, dentro de la corporación, y eso me da la posibilidad también de señalar que uno de los mayores, digamos, obstáculos para avanzar en los procesos de modernización y profesionalización han radicado en el rol del mando, el rol del mando policial, que a lo largo del tiempo realmente se ha configurado a veces como un elemento adverso a la implementación de estas políticas. Tenemos a veces mucha gente joven, policías recién graduados, convencidos de la importancia porque lo ven en el terreno, porque ellos tienen evidencia empírica que es lo que les funciona. El trabajo con la comunidad permite precisamente que sus esfuerzos sean más efectivos, pero además tiene ese respaldo y legitimidad social que necesita la policía para operar. Pero cuando ya llegan a la sede policial, la línea es, digamos, operativos de captura masiva. La línea es, olvídate del trabajo con la comunidad. Yo hace años conocí a varios elementos de la policía que en su tiempo libre se iban a reunir con las comunidades. En su tiempo libre le daban acompañamiento a los planes, digamos, de prevención que implementaba la comunidad. Porque hay una demanda, en este caso, obviamente de carga, de competencias de corte fundamentalmente represivo, tareas de persecución, sí, ¿verdad?, en el marco del esquema táctico operativo que termina siendo básicamente el modelo de intervención policial que ha predominado, que se va dejando de lado el tema de la comunidad. Y ahí es importante decir que muchos de los mandos a lo largo del tiempo no han logrado entender ni siquiera de qué se trata la policía comunitaria. Y obviamente eso impide que sea apropiado, que sea adoptado como un modelo institucional, ¿no? A su vez, un modelo de policía comunitario requiere una reingeniería organizacional, requiere que se trabaje no desde una policía centralizada en los puestos, sino requiere una policía descentralizada, y eso parte de una delegación de decisiones del mando, de atribuciones de competencias. Sí. El policía de la calle, el policía comunitario es el que tiene, digamos, también las prerrogativas para decidir un poco cómo interviene en virtud de lo que encuentra en la comunidad. No obstante, tenemos una policía muy jerárquica, muy centralizada, en donde los mandos dictan las órdenes y los otros tienen que obedecer. Entonces es como la antítesis. A su vez, nuestra policía a lo largo de su historia ha apuntalado mucho al tema de la hiperespecialización.
se quieren especializar y usted lo ve en la estructura organizacional, ¿no? Hay unidades especializadas de esto, unidades especializadas de lo otro, unidades antipandillas, unidades no sé qué. La policía comunitaria es lo que se llama una policía polivalente. ¿Qué significa? Un policía formado integralmente para atender una emergencia médica, para hacer una captura, para apoyar la organización de actividades de prevención, para dar una asistencia a una, digamos, emergencia, para apoyar algún plan, por ejemplo, de desarrollo del municipio. Es decir, un policía polivalente es un policía integral que sabe hacer de todo, sabe hacer de tránsito, sabe en su momento, como digo, actividades represivas, pero también tiene una visión más integral de cómo prevenir. Eso no lo tenemos hoy día porque le hemos apostado a una policía hiperespecializada, sobre todo en botar puertas, estas unidades élites a las que además son muy caras, ¿verdad? Mientras la gente de seguridad pública del nivel básico no tiene ni patrulla, estos, los de las unidades especializadas, realmente han recibido una cantidad de recursos, ¿verdad? Porque esa ha sido la apuesta a la base. Y eso me lleva, Janet, a el último aspecto que tocaría en la entrevista, pero creo que es importante, lo tenía aquí en el guión, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno fue también una denuncia que agentes policiales han hecho de descuentos injustificados a policías de nivel básico por $57.14 de su salario, y ponían también en discusión el contraste de otros salarios muy altos de unidades especializadas, unidades que tienen una cantidad de recursos mucho mayor que los policías que están en un nivel más operativo, en un nivel más básico. Ese es un aspecto para su análisis. Y el segundo aspecto, también se ha conocido que fue suspendido el plan de operaciones de la FIR, de las Fuerzas de Intervención y Recuperación Territorial, y el plan especial integrado de represión de pandillas. ¿Cómo podemos ver ambos elementos? El primero, me gustaría con esto de los desequilibrios o de las brechas, si quiere, financieras en la retribución de los agentes policiales. Sí, precisamente yo creo que este ha sido, junto al tema de los mandos, otro de los mayores obstáculos para lograr avanzar en la profesionalización y modernización de la policía. Hay una enorme brecha entre el nivel básico y el nivel oficial, una brecha que va más allá de los salarios, una brecha que se amplía en términos de las posibilidades de crecimiento, de formación, de las posibilidades también de acceder a los propios ascensos, digamos. Esta gente que al final, digamos, conforma fundamentalmente las unidades más operativas de la policía, porque no está en roles de dirección, es la que termina obviamente encarando el flagelo delincuencial. Sin embargo, es la gente más desatendida, son las personas no solo que ganan menos, sino los que tienen menos estímulos, los que tienen menos tiempo para formarse. Por ejemplo, muchos de ellos, a partir de estos procesos de ascensos que se han planteado dentro de la policía, un agente del nivel básico que tiene bachillerato puede seguir estudios universitarios y aspirar, digamos, en el mediano plazo a subir al nivel ejecutivo. Sin embargo, la carga laboral les impide realmente seguirse formando. En muchos de los casos tampoco pueden acceder a los procesos de formación continua que ofrece la academia. Entonces, hay una brecha que de alguna manera ha afectado muchísimo. Y luego hay un tema del relevo generacional. Yo creo que es urgente, que es importante para que esta policía avance, el relevo generacional. O sea, ya tenemos a una generación de policías que han dirigido a lo largo de 25 años esta corporación, que son personas mayores, algunos de ellos ya deberían estar jubilados porque ya tienen edad para jubilarse, pero que no se quieren ir y que no le dan espacio a esa nueva generación. Hay una generación ya de subcomisionados que me parece a mí ya debería de ir asumiendo la conducción de la policía. Y en ese sentido no han habido mecanismos digamos, de salida, de desvinculación profesional de este segmento. En algunos casos, y yo no lo quiero generalizar porque tengo mucho aprecio y respeto por muchas de estas personas, algunos de los cuales hemos logrado entablar amistad de años, pero en otros casos esta gente ya no tiene la misma capacidad de respuesta, de rendimiento, funcionan bajo la inercia y se han convertido en un lastre para la corporación. Estos jefes que, digamos, el director o el subdirector no hay a dónde ponerlos, porque realmente ya son más un estorbo, y disculpe que lo diga con el respeto que le tengo a la corporación. Eso también ha impedido que la policía avance en mucha dirección. Yo creo que es fundamental, como ha sucedido en la policía en Nicaragua, facilitar ese relevo y mecanismos profesionales
procesos dentro de la gestión policial que permitan ir desvinculando a estas personas en la medida en que, digamos, también ya van no solo avanzando en su edad, sino también con base a su desempeño, ¿verdad? Me queda un minuto, Janet, y solo me gustaría aprovecharlo para tener su reacción sobre la suspensión del plan de operaciones de la FIRT. ¿Qué piensa usted? Yo creo que era importante porque era un plan temporal, como lo ha dicho el director Coto, pero además yo quiero señalar que en el marco de la FIRT o de las intervenciones de la FIRT es donde más abusos y atropellos se están dando. Incluso en el marco de incursiones de la FIRT es donde también se están produciendo el mayor número de muertos, sobre todo de pandilleros. Esto significa que hay a la base, desde nuestra perspectiva, por ejemplo, de académicos, estudiosos de la policía, una preocupación por el tipo de intervenciones que están haciendo. Muchos de los llamados enfrentamientos armados donde resultan miembros de la policía muertos se están dando en estos territorios bajo esta lógica de los planes de la FIRT. Eso a la base ha tenido señalamientos de la comunidad internacional y hay condicionamientos claves en materia de cooperación hacia la policía que están referidos precisamente a estos aspectos. Entonces, desde mi lectura probablemente obedezca a las presiones que desde la cooperación internacional y a los señalamientos que desde organismos internacionales se están haciendo del incremento a violaciones a derechos humanos por parte de estas fuerzas de intervención. Perfecto, Janet. Gracias por habernos acompañado y habernos brindado los indicios y alguna información generada del informe Legitimidad y Confianza de la Policía Nacional Civil. Gracias, Janet. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre, un gusto estar en este espacio. Gracias. Estuvo con nosotros Janet Aguilar, directora del YUDOP. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.